Bueno, buenos días, Harold, Gloria. Vamos a dar inicio a nuestra actividad dominical, dándole gracias a nuestro buen Padre Dios por su presencia en nuestras vidas, por permitirnos un día más disfrutar de la grandeza de su creación, respirar el aire, ver las aves, los pájaros que surcan el cielo y permitirnos reunirnos para compartir su palabra. Oramos, Padre Santo, por todas aquellas personas que se reúnen con nosotros bajo la denominación Sal y Luz a las Naciones. Te pedimos que tu palabra llegue a lo profundo de sus corazones, para que, llegado el momento, se puedan presentar ante ti con la frente en alto y compartir todas las promesas por las cuales vivimos. Amén. Bueno, buenos días para todos. Buenos días. Lolita, Maritza, Haritoldik, buenos días. Es en verdad una bendición estar con ustedes. Saber que están ahí es la mayor motivación de mi vida para servir al Señor. En realidad hay muchas cosas que yo hago en el ministerio, pero para mí la más valiosa es el cuidado de mi familia. Y cuando yo estoy hablando de mi familia, me refiero a la familia de sangre, pero también me refiero a esa familia espiritual. Estar cada 8 días con ustedes, quiero contarles que de verdad, requiere de un gran compromiso. Y eso nos lo tomamos con muchísima seriedad, tanto Luis Andrés como Harold y yo. De verdad que la responsabilidad que Dios nos ha confiado es muy grande. Cuando llegue el momento de presentarme ante el Señor, quiero estar segura de haber dado lo mejor de mí. Y si todos los que estamos aquí llegamos a encontrarnos allá con el Señor, me daré cuenta de que así fue. Continuamos presentando el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy terminamos nuestro capítulo 7 y vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el Hechos 7, 46, 59. Y dice la palabra de Dios. David fue el agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo edificó. Aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra está al estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo.
son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron, mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo? El mismo a quien ustedes entregaron y mataron, ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles y no la obedecieron. Cuando ellos oyeron decir eso, Esteban se enfurecieron tanto que hasta los dientes les rechinaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Nuestra primera parte del día de hoy es: Dios tiene un propósito para cada individuo. Una de las cosas que se pregunta el ser humano es ¿para qué vino a este mundo? Y de allí nacen postulados diferentes. Por ejemplo, algunos creen que están conectados con la naturaleza y su vida debe ser responsable con ella porque van a reencarnar. En general se ven como un sistema en donde si uno se ve afectado, pues todo el sistema se ve afectado. Otros piensan pues que no hay vida más allá de esta vida y que todo termina cuando una persona muere aquí. Los cristianos creemos que hay una vida más allá de esta vida en donde tendremos un cuerpo glorificado y pasaremos una eternidad al lado de Dios. Conocemos la obligación de ejercer una buena mayordomía sobre los recursos naturales que Dios puso bajo el cuidado de la humanidad. Y el temor a Dios nos lleva a vivir una vida conforme a las enseñanzas que se encuentran en su palabra. Pero cada ser humano tiene un propósito distinto en la vida y cumplirlo lo alinea con la voluntad de Dios. Es como pensar en un cuerpo y sus diferentes partes. Todas son importantes y a uno no le sobra ninguna de ellas. Pues ¿quién renunciaría voluntariamente a un ojo, a una pierna, a un brazo, una mano? En general ninguno, salvo casos muy excepcionales en donde usted pueda donar un riñón para que alguien cercano pueda continuar viviendo. Y esto porque usted puede vivir solo con un riñón, pero nadie en su sano juicio voluntariamente reduciría su capacidad motora o sensorial. Eso también se aplica a cuando se piensa en el funcionamiento de cualquier empresa, pues ellas están organizadas en niveles. Unas tienen más, otras tienen menos, pero indistintamente del número de niveles, todos son importantes. Lo triste es que muchos no entienden lo valioso de lo que hacen y a veces se llenan de resentimientos a quienes jerárquicamente están por encima de ellos. Pero imagínense qué sería de un hospital sin la persona que hace la limpieza, o qué sería de un banco sin un gerente. El no valorarse y no valorar lo que otros hacen lleva a las personas a llenar su corazón de sentimientos de amargura y de dolor. No importa cuál sea su posición en un lugar de trabajo, en la familia o en la iglesia. Piense que sin usted el sistema no sería completo y en verdad todos los que conforman el sistema son necesarios. En la última enseñanza que les di sobre los apóstoles, se tocó el punto de que el rey David quería hacerle un templo a Dios, pero Dios no lo permitió. Eso lo relató Esteban en su defensa en Hechos 7:46 al 47. Dice: David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo edificó. Dios tenía propósitos diferentes para ellos dos, vamos a ver.
Vamos a ver primero el rey David. Era bisnieto de Ruth, la moabita, y Boz. Su abuelo fue Obed y su padre Jesse. Fue ungido por el profeta Samuel para ser el rey en reemplazo del primer rey de Israel, que fue Saúl, a quien le fue quitado el trono por haber desobedecido a Dios. Era el hijo menor de Jesse y se dedicaba a cuidar ovejas. Tenía la habilidad de matar animales grandes como osos o leones con sus propias manos. Siendo un muchacho, enfrentó en representación del pueblo de Israel al filisteo Goliat, que era un gigante que los tenía amedrentados. Él luchó en representación de todos. Y solo con una sonda. Hizo un tiro certero que cayó aquí en la frente de este gigante y lo mató. Fue ungido para reemplazar a Saúl como rey de Israel, y él tenía en ese momento entre 15 o 16 años, la verdad. Algunos dicen que tenía 15, pero Flavio Josefo, que es el historiador judío más antiguo y más reconocido de esos tiempos, dice que tenía 16 años. Pero él no fue rey de una vez, debió pasar un tiempo muy difícil antes de llegar a reinar. A él sin razón lo empezó a perseguir el rey Saúl, quien intentó matarlo en varias oportunidades. Ahora bien, David tuvo la oportunidad de llegar a ser quien matara a Saúl, pero no lo hizo porque tenía claro que no levantaría su mano contra el ungido de Dios. David fue rey hasta que murió Saúl. Al principio reinó solo sobre la tribu de Judá y 7 años después es que él empieza a reinar sobre todo Israel. David a lo largo de su vida debió enfrentar muchas guerras, hubo mucho derramamiento de sangre, pero cuando quiso hacerle el templo para Dios, ese no se lo permitió, porque no era el propósito que Dios tenía para él. Segunda de Samuel 7:1-5 nos relata: cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán el profeta: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Hace unos días atrás habíamos visto el tabernáculo y lo que era el templo, lo que llegó a ser el templo que construyó el rey Salomón. Y Natán le contestó: pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche, el Señor se dirigió a Natán y le dijo: ve y habla con mi siervo David y comunícale que yo, el Señor, he dicho: no serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Como se puede observar, David llegó a ser el rey de Israel porque ese era el propósito de Dios para su vida. Y esto no sucedió de la noche a la mañana, ni tampoco pasó sin dificultades. Entre la unción y el nombramiento como rey pasaron entre 14 y 15 años, ya que empezó a reinar a la edad de 30 años. Y David reinó durante 40 años. Ahora bien, David quería hacer el templo y era una buena intención, pero no era lo que Dios tenía dispuesto para él. David tenía la ventaja de contar con el profeta Natán, a quien Dios comunicaba su voluntad. Y en esta situación específica, le pudo decir de una vez que no lo debía hacer porque Dios había dicho que no. Ahora bien, usted y yo no contamos con ese profeta, pero sí conocemos la voluntad de Dios. Puede que usted no esté llamado a ser el rey de una nación en específico, pero sabe que usted sí está llamado a ser un hijo de Dios. Y lo que sí le puedo asegurar es que su propósito está relacionado con trascender y vivir una vida en la eternidad al lado de nuestro Dios. Dios le hizo saber
a David, que sería un descendiente de él, quien construiría el templo. Vamos a ubicarnos en 2 de Samuel 7, 11 al 13. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Hoy en día sabemos que quien construyó el reino, el templo, fue el rey Salomón. Y vamos a hablar ahora sobre él. El rey Salomón fue el segundo hijo del rey David con Betsabé. Y fue el escogido como su sucesor y fue el último rey del Reino Unido de Israel. Dios le dio sabiduría y es considerado como el hombre más sabio. Vamos a Primera de Reyes 6:1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo. La majestuosidad de este templo está relatada en Primera de Reyes 6. Cuando Salomón estaba construyendo ese templo, Dios le dijo. Nos ubicamos en Primera de Reyes 6, 12, 13, pero si ustedes quieren conocer cómo era ese templo, que era precioso y maravilloso, pueden leerse todo ese capítulo de Reyes. Dice, ya que estás construyendo este templo, quiero decirte, y he aquí lo más importante de esto. Si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón cumplió el propósito que Dios había determinado para el descendiente de David y fue él quien construyó el templo de Israel. Pero dejó de cumplir el propósito principal de Dios para sus hijos. Él dejó de andar según los decretos, las leyes y los mandamientos que Dios les había dado. Así que el propósito más importante no lo cumplió. Y esto realmente trajo unas consecuencias muy fuertes sobre el pueblo de Israel. Él fue el último rey del reino de Israel unido. Después de él se dividió en dos. Leyendo la historia de Salomón, volví a pensar en ese principal propósito del creyente, que en realidad puede no estar relacionado con una cosa en sí, con algo como muy específico, sino más bien en cumplir su principal propósito, del cual sin ninguno se puede desviar, que es ser coherente entre lo que dice creer y lo que hace. Entonces, en realidad, aparte de cualquier llamado en específica que usted tenga la seguridad de tener, recuerde, su propósito es ser un fiel reflejo de la imagen de Dios en la tierra y debe actuar santamente por ser hijo de Dios. Seguimos en nuestro siguiente punto, que es Dios no habita en un solo lugar. Una de las características de Dios es que Él está en todas partes, como está manifestado en Hechos 7, 48 al 50. Que dice así: aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanos, porque el profeta dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies.
¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Sin embargo, frente a la intención de David de hacerle un templo, Dios atendió los deseos de su corazón y permitió que se hiciera un lugar donde él habitaría. Y en el templo habitaba la presencia de Dios. Mire, hoy el templo es cada creyente, ¿cierto? Es Harold, es Maritza, es Julio, es Luis Andrés, soy yo. Y tenemos que ser conscientes de esta realidad. Fíjese que Pablo se lo recordaba a los corintios. Él llamaba a las personas a cuidar su cuerpo, porque quien recibe a Cristo como Señor y Salvador se une a Él y es un espíritu con Él. Así que debe tener presentes las palabras del apóstol así. Y nos vamos a ubicar en 1 Corintios 6, 19 al 20. Y dice así: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes ya no son de ustedes, le pertenecen al Señor. Vamos al tercer punto. Hay quienes se endurecen a la palabra de Dios. Y bueno, y aquí sí, muchas cosas me llegaron y pensaba en todos. Terminando el recuerdo histórico que estaba haciendo Esteban al pueblo de Israel, hasta ese momento presente, recuerdan que él hizo toda la historia, todo el recorrido hasta lo que estaban viviendo allí. Sus palabras se dirigen a los que se encontraban en ese momento, ahí atacándolo. Sus palabras fueron fuertes. ¿Saben qué hizo? Él los confrontó con su realidad. Hechos 7, 51, 53 dice: pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profetas no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Fíjense que aquí Esteban les está recriminando 3 tipos de dureza, y a eso quiero que le pongamos muchísima, pero muchísima atención. De cabeza, vamos a ver qué es la primera. En la cabeza, y ojo, aquí está la mente. En la mente es donde el diablo más nos ataca. Allí él busca implantar pensamientos que lo alejan de la voluntad de Dios. Ahí le siembra la duda, la incredulidad. Lo hace perder la perspectiva de lo que significa ser un hijo de Dios. El mayor ataque del diablo se da en la mente. Tenga siempre esto presente. Él empieza a conocerlo. Él sabe cuáles son sus debilidades. Y es allí donde él le va a trabajar. Si su mayor debilidad en la vida ha sido ser infiel, allí es donde le va a trabajar para que usted continúe siendo infiel. Si su debilidad es la avaricia, allí le va a trabajar. Si su debilidad es el egoísmo, allí le va a trabajar. La dureza de cabeza indica que su mente no está recibiendo las cosas de Dios como debería estarlo haciendo. Es como si se formara una caparazón que cubre su cerebro y no deja penetrar el mensaje de Dios. Así que en vez de entender las cosas conforme a la palabra de Dios, usted va tergiversando el mensaje y lo va amañando a lo que usted quiera que sea. Por ejemplo,
Un hombre está pasando una necesidad económica muy grande, ¿cierto? Sus hijos están pasando hambre, está, como diríamos nosotros, está llevado. Cree entender que por esto robar no es malo. Pues piensa que Jesucristo tiene una predilección por los pobres. Así que en realidad para él robar por necesidad está bien. Pero ojo aquí, la realidad es que la palabra es taxativa, no es... Y en sus mandamientos es muy claro. ¿Y qué dice la palabra frente al tema de robar? Dice, no robarás. Y no hace ninguna acepción en ninguna circunstancia. No dice, tú podrás robar porque estás pasando una necesidad. No, simplemente dice, no robarás. Otra de las durezas que recriminaba Esteban era la de corazón. Y bueno, en el corazón están las cosas que lo motivan. El amor, la fidelidad, la esperanza, la justicia, la fe. ¿Pero saben qué? También están las cosas negativas. Están las cosas negativas como el odio, el rencor, la falta de perdón, la envidia, la injusticia, entre otros. El corazón se alimenta de cosas buenas y de cosas malas. Así que es su decisión escoger de qué lo va a alimentar. Cuando usted tiene endurecido el corazón, ese caparazón que se ha formado no le permite abrirse al amor de verdad. No lo puede sentir como es debido. Fíjese que un caparazón así no permite que aún estando cerca de Cristo, algunos judíos pudieran darse cuenta de que él en realidad era el Mesías. Cuando el corazón está endurecido, los valores de familia se ven tergiversados y no se protegen, sino se desechan. Mire, la primera institución que Dios hizo fue la familia. Por eso la familia es tan atacada. A las personas quieren hacerles creer que es normal abortar, divorciarse, ser infiel o ser irresponsable con los hijos. Pero la verdad es que no es normal abortar, salvo por situaciones naturales. No es normal divorciarse, no es normal ser infiel, no es normal ser irresponsable con los hijos. Tenga siempre presente que los creyentes están llamados a proteger y a luchar por la familia. La familia es la base de la sociedad. Cuando una pareja se divorcia, ¿sabe quién ganó? Ganó el diablo. Cuando una mujer aborta, ganó el diablo. Cuando las personas no son capaces de arrepentir y luchar por su familia, el diablo ganó. Acuérdense que cuando Pedro le preguntó a Jesús hasta cuántas veces tenía que perdonar, Jesús le dijo hasta 70 veces 7. No permita que el diablo gane la batalla en su vida. Proteja a su familia, proteja su relación de pareja, porque el matrimonio y la familia la instituyó Dios. Esta no es una invención de hombres. Cuando Dios une un hombre y una mujer, las une hasta que la muerte los separe. Dios no es amante, no es amigo del divorcio. Jesús, cuando vino a la tierra, lo que protegió fue el matrimonio, la unión, la primera unión que Dios había hecho. Por eso dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice que lo que Dios une no lo divida el hombre. El hombre no tiene potestad para dividir lo que Dios ha unido. Otra de las durezas que hablaba Esteban era de los oídos. Tener endurecidos los oídos tiene relación con que las palabras de Dios no llegan a su entendimiento, porque hay una acción distorsionadora del diablo que impide que usted escuche la verdad de Dios, sea consciente de eso. Si usted tiene endurecidos los oídos, solo prestará atención a lo que quiere escuchar y no a la verdad de Dios. Busquen las escrituras, la voluntad de Dios y ella le responderá. Además, ¿saben qué? No haga exegesis. ¿Y qué es hacer exegesis? Esto es poner a decir a la palabra cosas que la palabra no tiene ninguna que decir. Pues es cuando usted empieza a mañana las enseñanzas para no hacer lo que en verdad debe hacer conforme a la voluntad de Dios. Los profetas fueron perseguidos.
Esteban les estaba diciendo, son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Los profetas dieron un mensaje que llamaban al arrepentimiento, a la exhortación o a la edificación del pueblo de Israel a lo largo de toda su historia. Pero muchas veces no fueron escuchados. Y prueba de ello es que cuando nosotros nos aventamos, hicimos todo ese recorrido por la historia del pueblo de Israel, vimos que Dios los castigó, ¿cierto? Ellos fueron despojados de su tierra prometida, ellos fueron exiliados. La desobediencia a Dios siempre traerá consecuencias a su vida. Jesús mismo, cuando se lamentó sobre la ciudad santa, dijo, y vamos a leer Mateo 27:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Algunos judíos se entregaron al justo y éste murió. Jesús era el justo, el Mesías esperado por el pueblo de Israel, pero no todos lo entendieron así. Cuando Jesús fue entregado a los romanos, él fue crucificado porque se veía en él una amenaza política. Pues él era el rey de los judíos. De hecho, cuando él lo crucifican, lo que ponen en la cruz es eso, ¿no? Y no podía haber un rey diferente al emperador romano. Por lo tanto, su muerte para los romanos tuvo una connotación política. Pero en realidad fue un grupo, y no todos los judíos, sino un grupo de judíos que lo entregó. La ley fue entregada al pueblo judío por medio de los ángeles. Fíjense que en el monte Sinaí, la ley le fue entregada ¿a quién? A Moisés. Y hay que tener en cuenta que la palabra ángel viene del griego ángelos, y ese significa mensajero. O sea, los ángeles no son solamente esos que nosotros pensamos con alas o que llegan solamente en un momento específico, como cuando se le aparecieron a la Virgen María o cuando se escucha esa voz en los cielos. No. Un ángel también puede llegar en un momento dado a ser una persona. Así que Esteban en este momento no estaba contradiciendo la entrega de la Torá a Moisés, pues Moisés en este caso está actuando como un mensajero que recibió el mensaje de Dios, recibió la ley para que el pueblo de Israel aprendiera a vivir conforme a la voluntad de Dios. Estas enseñanzas son las que nos llegan a nosotros, a nuestros días, y nos ha llegado hasta nuestros días, porque en ella se plasma, en la Biblia está plasmado qué es lo que espera Dios que nosotros hagamos. La Biblia es la palabra revelada de Dios y a través de ella nosotros conocemos quién es Dios, y solamente en la medida que lo conocemos y nos acercamos a Él es que nosotros podemos vivir conforme a su voluntad. Esteban le recuerda que el pueblo a veces se alejaba de la voluntad de Dios y perdía entonces su favor. Vamos al siguiente ítem, que es Dios premia al creyente fiel. Dice la Escritura que los presentes, después de que oyeron las palabras de Esteban, se enfurecieron tanto que le rechinaban los dientes. Esto está en Hechos 7:54. Quienes estaban escuchando fueron confrontados ante sus acciones y eso no les gustó. Esto también sucede con quienes son confrontados con la palabra de Dios y son llamados a actuar como ella dice. Y no, ojo aquí, y no como ellos piensan.
Frente a la furia que mostraron los judíos que estaban presentes en esa situación difícil de indefensión de Esteban, Esteban fue lleno del Espíritu Santo y al levantar sus ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y así lo dijo, eso es lo que relata Hechos 7:55 al 56. Creo que en ese momento glorioso para Esteban, poco y nada podría importarle su circunstancia en la tierra. Él ya estaba en otro nivel. Él tenía la conciencia, o sea, la conciencia y la certeza de esa vida más allá de esta vida. Pues si bien la vida es un regalo maravilloso de Dios, la realidad es que en este mundo nosotros solamente estamos de paso. Y al creyente le espera una vida eterna a su lado. Dios fue fiel con Esteban en aquel momento y él le mostró lo que vendría después de su paso por este mundo. O sea, los ojos de Esteban ya estaban allí. Y una de las características de Dios, de las muchas que él puede tener, que son tan específicas a él, ¿cierto? A mí la que más me gusta, reconociendo todas las que nosotros normalmente mencionamos, ¿no? La omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, el Dios como creador, es su fidelidad. Si algo yo siempre tengo presente en todas las situaciones buenas y malas que pueden pasarme en la vida es Dios es fiel. Dios es fiel. Y si usted pudiera hacer un recuento de los momentos difíciles de su vida, y quiero que piense en ellos un momento, los peores momentos de su vida, se dará cuenta sin lugar a duda que de una u otra manera Dios siempre ha estado allí, siempre estuvo allí. Dios no lo ha soltado de su mano derecha y prueba de ello es que usted está hoy aquí. Prueba de ello es que estamos con vida. Prueba de ello es que nos podemos reunir acá, en este momento y en este lugar. Vamos al quinto, el galardón del creyente está en el otro mundo. En la arremetida que tuvieron el grupo de judíos que estaba allí contra Esteban, se da como una reacción psicológica de masas, en donde las personas no piensan y actúan sin medir la razón. Dice la palabra de Dios, y vamos a Hechos 7:57. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los comportamientos que tuvieron allí los judíos que estaban presentes, y ojo, porque aquí no estoy hablando de todos los judíos, sino de los que estaban allí presentes, se dan por la intolerancia, por el odio hacia el otro, y de una u otra forma eso es algo que no ha cambiado. Cuando hay masas, ¿cierto? Ellas actúan asusadas por cualquiera. Y por ejemplo, de ahí lo complicado que tiene la fuerza pública cuando se enfrenta a estas multitudes, pues estas, al dejarse llevar por unos pocos, llegan a actuar violentamente. Para la acusación de Esteban se contó con testigos falsos. Y en un momento ellos dados pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Ahora, este Saulo, ¿cierto? Llegó a ser el apóstol del Señor, es el apóstol Pablo. Y él fue el que desarrolló la mejor estrategia de expansión del evangelio. En cuanto a él, pues hablar de Pablo, eso sí nos va a llevar bastante tiempo, pero no lo vamos a hacer hoy, sino en unos estudios más adelante. Esteban tenía el mismo corazón de Cristo. Fíjense que Esteban fue apedreado, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo él? Él rogó, al igual que rogó Jesucristo. Fíjense que lo que dice es: Señor, no le tomes en cuenta este pecado.
Y dicho esto, murió. Esteban, al igual que Jesús cuando estuvo en la cruz, y ojo aquí, fíjense que él no clama por venganza, él no clama por justicia, él lo que estaba pensando era en el bien de los que le estaban haciendo daño. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. El corazón de Cristo es un corazón de amor. Tenga presente la enseñanza de Primera de Pedro 4:8. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Así que compórtese como corresponde en Cristo Jesús. Ame y no permita que el diablo vence en ninguna área de su vida por falta de amor. Esteban murió, pero les puedo asegurar que él fue vencedor y su nombre no será borrado del libro de la vida, porque hasta el último minuto se comportó como Dios esperaba que un hijo suyo se comportara. Vamos a las conclusiones. Más allá del cumplimiento específico de un llamado que Dios le haya hecho, su principal propósito debe ser llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo y por lo tanto su vida debe permanecer en santidad. No debe permitir que el diablo gane en ningún área de su vida. Revístase de la armadura de Dios y deje que su corazón se llene de amor. Al hacerlo así, su mente, su corazón y sus oídos conocerán lo que Dios en verdad quiere para usted. Permanezca fiel a la enseñanza de Dios y Él lo premiará con toda la eternidad a su lado. Siga el ejemplo de Esteban, quien demostró tener el corazón de Cristo y hasta el momento demostró el amor que cubre infinidad de pecados. Amén. 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 Cierren un momento sus ojos, por favor. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pongo de presente hoy a todas las personas que nos reunimos aquí. Y en el nombre de Jesús, yo rompo cualquier cobertura que se haya hecho sobre su mente, cualquier cobertura que se haya hecho sobre sus oídos y cualquier cobertura que se haya hecho sobre su corazón, Padre amado, para que ellos puedan recibir tu palabra, Señor, para que actúen conforme a lo que tú tienes para ellos, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. No permitas que a ningún miembro de la iglesia, de tu iglesia, Sal y Luz a las Naciones, el diablo le gane la batalla. Te los pongo a todos de presente en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que son tus hijos. Y Señor, a través del Espíritu Santo, llénalos de tu fuerza para que ellos sean capaces de afrontar su vida conforme a lo que tienes dispuesto en tu palabra. Amén. Y amén. 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 Gracias. Amén. Y amén.